Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que como saben representa a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, y en general todos aquellos asuntos que estén relacionados con reclamaciones frente a la seguridad social. Y en este vídeo vamos a comentar un caso de éxito reciente de nuestro despacho que consiste en haber conseguido para un cliente una incapacidad permanente absoluta derivada fundamentalmente de un síndrome de cirugía fallida de columna y de un dolor severo y no controlado. Seguidamente vamos a explicar. Bien, como hemos dicho en la introducción del vídeo, lo que queremos es comentar un asunto, un caso de éxito en nuestro despacho, donde hemos conseguido para nuestro cliente que se le reconozca una situación de incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo y ello derivado fundamentalmente de un síndrome de cirugía fallida de columna y de un dolor severo y no controlado. El motivo de este vídeo consiste en exponer en que casos como el que vamos ahora mismo a explicar podrían derivar en una petición de incapacidad permanente y por lo tanto aquellas personas que sufran de estas dolencias podrían consultar con un abogado especialista, con nosotros o con cualquier otro, y que estudie su caso en concreto y en particular, y una vez estudiado el caso en concreto, poder tener claro las posibilidades de reclamación de una pensión que se puedan abrir en cada caso. En este caso en particular, al que nos estamos refiriendo, la sentencia reconoce que el interesado, el paciente, sufre un síndrome de cirugía fallida de columna. ¿Qué se entiende por síndrome de cirugía fallida de columna? Pues bien, como saben, nosotros somos abogados, no somos médicos y por lo tanto cualquier explicación que demos al respecto se tiene que entender desde ese punto de vista. No podemos definir enfermedades ni hablar como médicos cuando no lo somos. Pero sí podemos adelantar, podemos decir que se puede entender por síndrome de cirugía fallida de columna el caso típico de que una persona que sufre una patología, normalmente en la columna lumbar, que ha provocado diversos tratamientos y que llega un momento dado en el que el especialista, normalmente el traumatólogo, pues decide intervenir quirúrgicamente la patología que presenta el interesado. Y tras esa patología, el resultado de la misma es que no sirve para solucionar los problemas médicos que tiene el paciente. De hecho, en muchos casos, y por eso se denomina síndrome de cirugía fallida, la situación del paciente es incluso peor que al principio. Normalmente esto no se debe a que el médico que haya hecho la operación haya cometido algún tipo de error en su intervención. Normalmente es a la mala evolución que el paciente tiene tras esa intervención, lo que provoca que esa intervención quirúrgica fracase. En algunos casos puede deberse a algún error cometido en la intervención, pero insistimos, en la generalidad de los casos se debe a esa mala evolución. Pues bien, esa mala evolución provoca un fracaso de la intervención que generalmente provoca que la situación del interesado sea igual o incluso peor. Puede generar la conocida fibrosis, que eso ya evidentemente provoca un agravamiento de las patologías, de las limitaciones que le provocaba ya de por sí la patología lumbar al interesado. Normalmente esta cirugía fallida de columna puede conllevar, no en todos los casos, pero sí en muchos, que provoca un dolor severo. Y en muchos casos también puede provocar un dolor que es no controlado. Es decir, que pese a que al interesado se le administran diferentes tratamientos para tratar de controlar el dolor, no se consigue controlarlo. El dolor es incapacitante, limitante y severo. No en todos los casos, insistimos, estamos hablando con carácter general. Cada caso se tiene que estudiar por sí mismo, individualizadamente, para concretar cuál es la situación. Pero estamos hablando del caso de éxito que hemos tenido recientemente en el despacho. Pues bien, con esa patología acudimos a un juicio donde tras celebrar la vista oral y practicar todas las pruebas que se consideraron convenientes en ese momento, se ha dictado una sentencia donde se reconoce la incapacidad permanente absoluta. Tenemos que recordar que la incapacidad permanente absoluta es aquella que inhabilita al trabajador para realizar cualquier tipo de actividad.
incluso las que son sedentarias o en las que se requieren pocos esfuerzos físicos. Pues bien, con ese cuadro médico, ese síndrome de cirugía de columna fallida, con ese dolor severo y no controlado al nivel de columna lumbar, se reconoce por la sentencia que el paciente no puede realizar ningún tipo de actividad, fundamentado sobre todo por las limitaciones tan importantes que le provocan el síndrome de cirugía fallida, pero especialmente el dolor. Es decir, es un dolor que es no controlado, que no se quita en ningún momento, que no se puede paliar y que por lo tanto por sí mismo hace que el trabajador no tenga capacidad residual de trabajo. Es decir, que no pueda realizar ningún tipo de actividad y que por ello se le reconozca la situación de incapacidad permanente absoluta consistente en el pago de una pensión del 100% de su base reguladora. Pues bien, precisamente damos a la luz este caso de éxito por lo que hemos comentado anteriormente. Las personas que hayan sufrido este síndrome de cirugía fallida, que tengan limitaciones importantes a nivel de columna lumbar y que además tengan un dolor severo y no controlado, podrían interesarse, consultando con un especialista, las posibilidades que en su caso en particular, estudiando sus documentos en particular, pudieran tener de reclamar algún tipo de pensión, bien una incapacidad permanente absoluta, como en el caso que estamos comentando, o de cualquier otro tipo, una total, una parcial, depende de cada caso en particular. Bien, terminamos el vídeo como siempre lo hacemos. Comunicamos que en nuestro despacho la primera consulta por email, es decir, la primera consulta a través del correo electrónico es gratuita. Pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece al pie de este vídeo y que también aparece en la descripción y comentarnos su caso en particular o hacernos la pregunta que consideren oportuna. En nuestro despacho, esta primera consulta por email o bien la valoración de su caso, es decir, la viabilidad de su caso en particular, es totalmente gratuita. Una vez que sepamos si su caso es viable y si quieren, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso para usted con el coste que podría tener que nosotros nos hiciéramos cargo de su reclamación de su incapacidad permanente. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.